En el vídeo de hoy vamos a ver cómo elegir la mejor envasadora al vacío para tu casa. Te voy a explicar para qué sirven estos aparatos, cómo funcionan, qué características deben tener y en qué hay que fijarse a la hora de comprar una, para intentar resolver todas esas dudas que tenemos cuando queremos adquirir una envasadora al vacío, y que si estás pensando en comprar una por primera vez o en jubilar la tuya, te sea mucho más sencillo elegir. Y al final te daré rápidamente mi opinión sobre algunas de ellas y te diré cuáles son las 4 que a mí más me gustan. Quiero aclarar que este vídeo no está patrocinado, no me han regalado nada, ni hay ninguna marca que me haya pagado por publicidad o algo parecido. Voy a opinar sobre algunas marcas que conozco sin ningún interés más allá de responder a algunas dudas que me habéis dejado en comentarios, en Instagram o por mail, y ayudarte así a elegir una envasadora en condiciones en el caso de que quieras comprarte una. Porque no quieres una envasadora que no te deje cerrar 3 bolsas seguidas porque se calienta enseguida. Ni una que haga un vacío tan flojo que deje mucho aire dentro de la bolsa y no te conserve bien la comida. Ni una que selle tan mal que a la media hora ya tengas aire en las bolsas porque han perdido el vacío. Debes saber que hay 2 tipos de envasadoras. Las profesionales o de campana, como esta que ves en la imagen, simplemente quería mostrarlas sin entrar en detalles. Son las que normalmente hay en restaurantes, charcuterías, supermercados, y con estas se usan bolsas lisas. Pueden llegar a hacer un 100% de vacío y tienen funciones avanzadas, siendo un poco más complejas de manejar y bastante más caras. Si quieres que hable de este tipo de envasadoras a más detalle en otro vídeo, deja un comentario abajo, porque las que vamos a ver hoy son las domésticas o de aspiración externa, que no llegan a hacer un vacío al 100% y que son las que habitualmente tenemos en casa. Dentro de este grupo yo diferenciaría entre básicas y semiprofesionales. Hay miles. Y yo te recomiendo que si vas a invertir en una envasadora de vacío, no te quedes ni con la más barata ni con la más bonita. La mía es la Sico Nevada, una semiprofesional de este tipo. La verdad es que no sé si se sigue vendiendo o si está descatalogada, porque hace bastante tiempo que la tengo. Esta fue la primera que compramos para el restaurante al principio, entonces no nos daba para una envasadora de campana. Y cuando pudimos cambiarla, me la traje a casa. Así que lleva kilómetros, ¡buah!, muchísimos. Yo creo que cualquier día va a decidir jubilarse, porque lleva trabajando a tope, pues, igual 10 años. Me preguntáis mucho por ella y os diré que es una muy buena máquina, pero bajo mi punto de vista, para uso doméstico es mucha máquina. Lo primero por su precio, que esta nos costó hace un montón, alrededor de 500 euros. Y por otra parte, esto es un armatoste de mucho cuidado, pesa más de 6 kilos y es muy robusta, pero es que no hace falta gastar tanto en una envasadora para tu casa. Ahora, si tú tienes un bar, una charcutería o incluso un pequeño restaurante en el que tú no pretendas hacer desaireaciones, supermousse, ninguna de esas técnicas para las que sí o sí necesitas una envasadora de campana, y simplemente buscas una máquina que te permita mejorar la conservación de tus materias primas, optimizar el almacenaje y racionar para hacer cocciones correctas a baja temperatura tanto en runner como en horno, y darle un plus a tu negocio con un presupuesto ajustado, esta máquina te puede hacer el papel divinamente. Nosotros la usamos en el restaurante durante unos 4 años. Esta es una de las mejores opciones en envasadoras de aspiración externa. Entre otras cosas, funciona con bolsas gofradas hasta 30 centímetros de largo, y además puedes usar tarros de los especiales para vacío y los recipientes Bagnor. Su bomba de vacío trabaja a un caudal de 24 litros por minuto y puede conseguir un vacío máximo de 0,92 bares de presión, el equivalente al 92%. Además, la barra de soldadura es triple, con lo que su sellado es muy seguro. Así que sí, es genial, pero en mi opinión para tu casa es mucha máquina. Te voy a dar algunas otras opciones que hay ahora más modernas y que son prácticamente igual de buenas, pero sin obligarte a vender un riñón. De hecho, son las que yo barajo para el día que la mía deje de funcionar y tenga que cambiarla. Bueno, pues te explico cómo es el proceso. La envasadora de vacío lo que hace es sacar el aire y sellar el recipiente. Bolsa, tarro, botella de vino, lo que sea. Me voy a centrar en detalle en cómo cierran las bolsas las envasadoras de vacío domésticas, que son las de aspiración externa. Estas máquinas necesitan principalmente un motor, una bomba de succión, una zona que haga de cámara de vacío
y una barra de soldadura que al calentarse funda el plástico y cierre las bolsas. Te explico qué hay que mirar en cada caso, porque con esto y 2 detalles más vas a poder elegir tu envasadora sin miedo a equivocarte. Empecemos por el motor. Cuanto más potente, mejor. Es el encargado de transmitir la energía necesaria para que la bomba succione. Y si no tiene fuerza, la envasadora será más lenta y no sacará bien el aire. La potencia se mide en vatios y yo te recomiendo que tenga mínimo 130. También hay que fijarse en la bomba de succión y 3/4 de lo mismo. Hay envasadoras de vacío domésticas que llevan una sola bomba y otras que llevan 2. Yo la prefiero doble para que no se me quede corta. La bomba determina el caudal de vacío, es decir, la capacidad que tiene la máquina de extraer aire en un tiempo determinado. Esto se mide en litros por minuto y a mayor caudal, mejor resultado, porque la máquina tendrá más fuerza para generar presión negativa dentro de la bolsa. Lo que nos lleva a la siguiente cosa importante que debes mirar: la potencia de succión, que es la capacidad de la bomba para generar el vacío a través del motor eléctrico. Esto se mide en bares de presión y, como en el caso del caudal, a mayor potencia de succión, mejor vacío o mejor presión negativa dentro del recipiente va a generar la envasadora. Debes buscar una máquina con un caudal mínimo de 12 litros por minuto y una potencia de succión de al menos 0,8 bares de presión. Como te dije antes, la mía llega a 24 litros por minuto y a 0,92 bares de presión, pero con un caudal de 12 a 20 litros por minuto y una potencia de 0,8-0,9 bares de presión, para una envasadora al vacío doméstica va sobrado. Veamos ahora la zona de la cámara de vacío, que es el espacio donde hay que colocar el extremo abierto de la bolsa. Normalmente lleva unas juntas de goma densa arriba y abajo para dar estanqueidad a ese espacio durante el proceso de extracción de aire, para que se pueda hacer el vacío en el interior. Las marcas suelen vender repuestos de esas gomas porque con el tiempo y el uso pueden deteriorarse. Lo que yo tendría en cuenta a la hora de elegir es que esa zona de la cámara tenga una bandeja recoge líquidos extraíble, porque facilita mucho la limpieza en caso de que al aspirar se derrame algo. Por último, debes fijarte en la barra de soldadura. Primero en su tamaño. Lo mejor es 30 centímetros o más si lo encuentras, por si en alguna ocasión tienes que utilizar una bolsa de este tamaño. Y luego lo más importante, el tipo de soldadura que hace. Algunas máquinas hacen una única línea de sellado bastante fina y es muy probable que quede algún pequeño poro por donde la bolsa va perdiendo el vacío. Y al poco rato o al día siguiente verás que la bolsa está cerrada pero tiene aire dentro. Yo te recomiendo que compres una envasadora de las que hacen doble sellado, es decir, 2 franjas a la vez. Hay gente que sella 2 veces la bolsa, pero ¿qué quieres que te diga? Si ya hay máquinas que esto lo hacen en automático, sin tener que abrir la envasadora, reposicionar la bolsa, volver a sellarlo. Mi envasadora, por ejemplo, tiene triple línea de soldadura, ¿ves? De ahí no se escapa nada. Eso sí, ten en cuenta que la parte de la bolsa donde se hace la soldadura debe estar muy limpia al momento de sellar, sin restos de comida ni de grasa, porque si no es así los 2 plásticos no van a fundir bien y puede quedarte algún espacio sin cerrar. Si te fijas en mis vídeos, yo siempre le doy la vuelta a esa parte como un calcetín para no mancharla. Y como extra, yo prefiero que la envasadora esté hecha en acero inoxidable, al menos las partes más importantes. Si lleva algún embellecedor de plástico o algo así no me importa, pero el aparato mejor que sea en acero por calidad y por higiene. Y que lleve integrado el soporte para el rollo de plástico y la cuchilla también está bien. Que luego es un rollo tenerlo todo por ahí, y te lo digo yo que la mía esto no lo tiene. ¿Qué más te cuento de las envasadoras? Ah, sí, muy importante, las bolsas. Con las envasadoras profesionales se utilizan rollos o bolsas lisos, pero con las envasadoras de aspiración externa, domésticas o semiprofesionales, debemos usar bolsas gofradas. Estas tienen un lado rugoso con unos microcanales, que es lo que permite a este tipo de máquinas hacer el vacío correctamente. En teoría ese lado se debe poner hacia abajo y la parte lisa hacia arriba.
Pero ya te digo yo que las bolsas cierran igual, lo pongas como lo pongas. O al menos en mi máquina, que no es muy maniática. Tamaños tienes un montón y según lo que vayas a envasar, tendrás que comprar los que mejor se adapten. En mi caso, lo más cómodo son los tamaños medios, ni muy grandes ni muy pequeños. Yo suelo comprar dos distintos, el de 25 por 30 y el de 15 por 25, no estoy muy segura, pero dos más o menos medianos. Pero vamos, que eso va totalmente en gustos o en el tipo de uso que tú le vayas a dar. Y lo que sí debes saber es que no es necesario que compres las bolsas de la misma marca que la envasadora, que además suelen ser más caras. Al final las bolsas son muy parecidas entre sí, son de plástico alimentario, no son tóxicas, no dejan residuos y las hay de marca blanca igual de buenas o mejores que otras que tienen pedigrí. Lo único que sí hay que tener en cuenta es si las vas a usar solo para conservar o si además vas a cocinar al vacío con ellas, porque el grosor de la bolsa es diferente. Las de cocción son un poco más gruesas para que aguanten el calor. Este grosor se mide en micras. Las de conservación creo que están alrededor de 90 micras y las de cocción tienen 140, para que lo sepas. Y con esto vamos a pasar ya a ver algunos modelos o ejemplos. Bueno, pues yo no te voy a recomendar ningún aparato de esos super cookies con colores que combinan con tu cocina y monísimos, porque para mí no sirve ninguno. Ojo, que no quiere decir que sean malos o una estafa, ni mucho menos. Simplemente para mí, que además de conservar, cocino muchas cosas al vacío y a baja temperatura, por lo que hemos estado hablando, se me quedan cortos y no los compraría. De todas formas, he estado mirando las características de muchas, pero muchas envasadoras de este tipo. Pequeñas, bonitas y baratas, porque me preguntáis mucho por ellas. Entre las más conocidas están las de Lidl o las de marcas como Cecoter, Kitchen Boss, Foodsaver, Fresco o Boss Kitchen, para que te hagas una idea. Pero hay muchísimas. ¿Y qué me pasa a mí con estas máquinas? Pues que normalmente están hechas de plástico, que no puedes usar bolsas muy grandes porque la barra de soldadura suele ser más cortita, que hacen una única línea de sellado y que en general no informan ni del tipo de bomba que lleva ni del caudal de vacío que pueden alcanzar, que no suele superar los 0,6 bares de presión. No me gusta que las marcas se enfoquen en colorines, en facilidad de uso, en que cabe en cualquier sitio, o en supuestas funciones maravillosas como que envasan líquidos, que ya te digo yo que no envasa líquidos ninguna, o en que llevan adaptadores para tarros, botellas y no sé cuántas cosas más, que obviamente les tienes que comprar solo a ellos y que los vas a usar el primer día para probar y chimpum. Además me da la sensación de que muchas de las descripciones de productos son un copia y pega. Es que tienen hasta las mismas faltas de ortografía. No sé, no me gustan. Es que estas envasadoras al vacío de menos de 80 o 100 euros van todas a por el mismo tipo de cliente, el que compra algo bonito y muy barato por capricho y sin informarse demasiado. Así que, como sé que tú no eres así, vamos a hablar de envasadoras que yo sí compraría para mi casa. Son máquinas más robustas y muy parecidas entre sí, tanto que hay quien piensa que son la misma máquina, pero no, se diferencian en pequeños detalles. Te comparto una tabla comparativa para que veas que son mínimos. Voy a dejar los enlaces a cada una aquí abajo por si quieres verla con más calma o comprar alguna de ellas, para que los tengas a mano. Son enlaces afiliados de Amazon y ya sabes que si compras a través de ellos me dan una pequeña comisión, que a mí esto me gusta contártelo. Mira, todas están fabricadas en acero inoxidable, pueden funcionar de forma manual y automática. En ellas se pueden ajustar tanto el tiempo como la succión, que esto está muy bien para poder envasar alimentos delicados como un pescado sin aplastarlo. Tienen sellado manual, función húmedos y marinar, portarrollos y cuchilla integrados y una barra de sellado de 30 centímetros que en todas hace doble soldadura. Como ves, tienen pesos ligeramente distintos y todas traen uno o dos rollos para empezar a funcionar. De las cuatro hay una que destaca un poco por debajo de las otras, pero que aún así es muy buena opción y de una marca española muy conocida. Es la Alfa Force.
Esta envasadora, a pesar de sus 150 vatios, la más potente de las 4, solo tiene una bomba, con lo que su potencia de succión y su caudal están un pelín por debajo de las otras. Y además no tiene bandeja para líquidos extraíble, pero también es la más económica, cuesta menos de 130 euros y está muy bien. Si tu presupuesto es algo mayor, pero no mucho más, tienes las otras 3, que cuestan sobre los 160 euros. Las 3 tienen 130 vatios, doble bomba, un caudal de 20 litros por minuto y una potencia de succión de 0,9 bares de presión. Si las comparamos entre ellas, la Casio y la Leica solo se diferencian en el peso, en el diseño y en el precio. Y la Lacor es exactamente igual que las otras dos en todo, incluidos diseño y precio, pero no tiene bandeja extraíble ni trae tubo para hacer el vacío en botes. A mí la manguera me da igual porque en los años que llevo usando la envasadora la usé una vez, pero seguramente descartaría las que no traen bandeja recoge líquidos y elegiría una de las que sí la llevan. La mía no la tiene y es un rollo tremendo limpiar esa ranura cuando se derrama algo. ¿Cuánto llevo hablando? Demasiado, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que te sirva mucho esta guía sobre envasadoras al vacío domésticas. Ya sabes que cualquier duda me puedes dejar un comentario abajo y que nos vemos en el próximo vídeo. Te mando un abrazo enorme. ¡Chao!